Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Doctora Laura Tapia, me da muchísimo gusto que nos acompañes, pediatra, endocrinóloga. ¿Cómo estás? Mucho gusto, igualmente. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Esta es tu casa. Oye, Laura, esto de que el niño no crezca es como una de las grandes preocupaciones de los padres de familia. Así es. ¿Qué se puede hacer para que el crecimiento sea óptimo, para ayudar a nuestro hijo a que crezca? Sí, esa es una gran pregunta porque justamente de ahí parte todo. A veces buscan tal vez los papás cosas más complejas o tratamientos más sofisticados cuando realmente lo que se necesita está en nuestras manos, está en la casa, está en los hábitos, ¿no? Para empezar, hay 3 cosas básicas que siempre me gusta platicar un poquito más en profundidad con los papás, que son el hábito del sueño adecuado a tiempo suficiente, el hábito de la alimentación, por supuesto, de la buena alimentación, de la correcta alimentación, y ahora, bueno, el hábito del ejercicio, por supuesto, de la actividad física, y también ahora hablar de los que son malos hábitos, ¿no? Pero principalmente esos 3 como buenos hábitos. Sueño, alimentación y ejercicio. Exactamente. Y a veces también un poco de paciencia, ¿no? Porque, bueno, en mi familia pasó que mi hermano tardó en crecer. Ahorita es altísimo, mide muchísimos metros. No, pero sí mide mucho más que yo. Claro. Pero tardó mucho. Y como Sí. sus amigos ya eran altos, mis papás eran como, ¿qué hacemos? Y lo llevaron al doctor Claro. y todo. Y dijeron, bueno, no todos los niños crecen rápido. Exactamente, sí, ese es un punto muy importante. A veces algunos niños van a madurar un poquito más lento en su crecimiento y en su desarrollo y finalmente van a llegar a crecer lo que se esperaba que llegan a crecer por su genética, por todo, ¿no? Su estilo de vida. Es que ese punto de la genética muchos papás no lo toman en cuenta. Está como sobrevalorado que sea altísimo, es que es altísimo. Pues qué bueno, pero si vienes de papás chaparrísimos, Sí. ¿cómo el niño va a ser altísimo? Claro. ¿Se puede? ¿Puedes luchar contra la genética para que tu hijo sea alto? No es tan fácil, sí se puede a veces, en algunos casos muy particulares, ayudar a mejorar Estatura. esa talla final, exactamente, esa talla adulta. Y a lo mejor tendremos que echar mano de algún tratamiento, pero en realidad lo que dices es muy cierto. O sea, la genética influye, la talla de papá y de mamá influyen hasta en un 80% en la talla de los hijos. Es decir, hay otro 20% de factores que ahí vienen estos que estamos hablando, buen sueño, alimentación, actividad física, pero también a veces el gen del abuelo que sí era altísimo, ¿no? De los tíos, hermanos de la mamá que son muy altos o viceversa, también nos toca el caso opuesto. Y esto es bien importante porque 20% más alto o más chaparro sí hace la diferencia y eso tiene que ver con tu ambiente, ya no con tus genes. ¿Qué hábitos harían que no pudieras llegar como a una altura, digamos, un poco más La esperada adecuada? o más alta. Ajá. Bueno, ¿qué cosas pueden afectar tu potencial genético de talla? ¿A eso te refieres? Pues justamente estas desveladas, ¿no? Vemos muchos chiquitos que se duermen tardísimo, 10, 11, por esperar a veces a los papás a que regresen del trabajo, por ejemplo, o simplemente porque el niño no se quiere dormir si los papás no están o la mamá no está allá arriba o en la cama con el niño. Entonces, como que a veces se minimiza. El otro, bueno, pues una alimentación insuficiente, a lo mejor no en cantidad, pero sí en calidad. Es decir, no le estamos brindando todos los nutrientes que el niño necesita, proteína, grasa, carbohidrato de buena calidad, un carbohidrato complejo, estos micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes. Y todo eso viene de una alimentación pues lo más natural posible, con fruta, con verdura, con proteína de origen animal, de origen vegetal. El grupo de los cereales, que no me refiero a los de la cajita, me refiero al maíz, al trigo, a la avena, al arroz, a la quinoa, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos viviendo en nuestra época. Es más fácil ir a una tienda de las que hay por todas las esquinas de las ciudades a comprar un lonchecito, ¿no? Nuestro desayuno ahí y a ir al mercado, comprar las cosas, Claro. prepararlas. Es más fácil, entre comillas, por la accesibilidad que hay. Barato no lo sé, la verdad es que ahí yo creo que tendríamos que revisar bien qué tanto es más barato comprar. A veces eso es una de las... Es más fácil, pero no creo que sea más barato. Exactamente. Y A hay veces... niños o familias que siguen con la tradición
de cenar pan dulce. Exactamente. ¿No? Entonces pueden comer 3, es mucho, 3 panes dulces y a veces, si bien te va con leche, pero si no, pues con un litrito de refresco, ¿cómo no? Entonces comen mucho en cantidad, pero esto no les nutre para nada. Exactamente. Sí. Yo he visto últimamente, si salgo como a lugares con mucha gente, muchos niños obesos. Muchos. Eso afecta también en el crecimiento, Por supuesto, porque justamente ese tipo de desayunos, de cenas que son muy comunes de mucho carbohidrato lleno de azúcar, como un pan, como un cereal de caja, con leche o con refresco, con juguito, ¿no? También los jugos. Pura azúcar. Exactamente, Esos hacen, juguitos. por supuesto, hacen que ganen muy rápidamente peso, los llevan a sobrepeso u obesidad y hacen que temporalmente haya un sobrecrecimiento. Pero ese sobrecrecimiento no necesariamente va a hacer que este niño, cuando sea un adulto, termine con una talla mayor que la que le correspondía. Incluso podría ser un poco menor. Es decir, como que en un periodo de tiempo relativamente corto, crecen más que otros niños de su misma edad o niñas, pero terminan su crecimiento antes que otros chicos de su misma edad, y entonces eso los limita. Entonces, un niño gordito y alto no necesariamente terminará siendo un adulto alto. Y pero por sí ejemplo, ¿cuál Sí, es el gordito. papel del ejercicio? Porque cada vez más también los niños como que prefieren quedarse o jugando videojuegos o en casa, como que también no se les propicia tanto el correr, o sea, o deportes de impacto, ¿no? Así es, sí, eso es súper importante. Ese es justamente el otro hábito que nos falta comentar, que es el de favorecer espacios para la actividad física, ya sea en la casa o si se puede salir a un parque cercano, o también si se puede ir a llevarlo a la clase de X, de taekwondo, de fútbol, pero si no se puede, los papás, favorezcamos el espacio en la casa, pongámonos a bailar un ratito con ellos. No, que estoy súper cansado porque llegué del trabajo tardísimo. Bueno, hasta si les encantan los videojuegos, hay algunos jueguitos donde los niños bailan, se mueven, ¿no? Ya que tienen estos aparatos que... O jueguen a las luchitas que antes nos daban Claro, el tiempo, ¿no? claro, sí. O si hay un parque cerca, bueno, dejen que vayan y corran. Ahora, ¿qué papel tiene? Me decías, esto estimula per se la producción de hormona de crecimiento en el niño. El ejercicio. El ejercicio. Además de que favorece otras cosas que ustedes saben, la salud mental, ¿no? Por supuesto, pero el ejercicio estimula la producción de hormona de crecimiento. Es un estimulador natural de la producción de hormona de crecimiento en hipófisis. Entonces, esto va a hacer que el niño esa noche que hizo ejercicio tenga una mejor producción o una producción óptima de su hormona de crecimiento, sobre todo si se duerme temprano. Temprano, que es a las 8 de la noche, y para los adolescentes a las 9. A eso iba, la edad. ¿A qué edad? ¿Cuántas horas tienen que dormir dependiendo de la edad? Mira, vamos obviamente de más a menos, ¿verdad? Pero bueno, un bebito pues hasta 14 horas, 15 horas, ¿no? Pero vamos recorriéndonos de tal forma que, por ejemplo, en el kinder los niños duerman unas 12 horas, en la primaria más o menos pues unas 10 horas, imagínate, hay muchos niños que con trabajos duermen 8 o 7 horas y media, ¿no? Unas 10 horas, mínimo 9, en la adolescencia o 9, por lo menos unas 9 y mínimo unas 8, pero también estamos viendo a los chavitos que se desvelan por las tareas, ahora por el celular también, que duermen si acaso 7 horas, y eso me estoy viendo muy, Amable. muy optimista, sí. Entonces, sí, los adolescentes tendrían que dormir idealmente unas 9 horas, por lo menos. Los niños de primaria unas 10, los niños de kinder unas 12 horas. Sí, porque ese es un buen parámetro para que en casa vean cuánto están durmiendo sus hijos. Claro, y temprano, porque a veces algunos papás me dicen, bueno, pero van a la escuela en la tarde, entonces se despierta como a las 11, como que, digamos, como que compensa, ¿no? Las Entonces horas. duerme a la 1 de la mañana o no sé a qué hora y se Exacto. despierta. O sea, sí son muchas horas, pero no sirven igual si te duermes a las 11 que si te duermes a las 8 de la noche. Exactamente, a las 7 que sale el sol, 6:30, ya empieza a haber activación de otras hormonas que ya no van a hacer lo mismo que hacen las hormonas en la noche cuando hay oscuridad en tu cuerpo, en tu crecimiento, en tu sistema de defensa, ¿no? Por decirte algunos ejemplos. Claro. Estamos hablando de, recomendaciones que ayudan a que nuestros hijos tengan un desarrollo óptimo, que crezcan, que estén sanos y demás. Tenemos preguntas. Sí, muchas gracias a todos los que nos escriben. Lucía Carvajal te pregunta, mi esposo y yo somos muy altos. Uno de mis hijos creció mucho. Mis hermanos sí son altos. Mi esposo y yo no somos muy altos. Un hijo creció mucho, sus hermanos sí son muy altos. ¿Qué tanto influye eso en el hecho de que los hijos sean mucho más altos que los padres? Ok, bueno, sí influye. Decíamos hace ratito que el 80% de la talla de los hijos sí se debe a los genes de la estatura de los papás, pero hay un 20%
de otras razones o causas por las cuales un niño llegue a medir X, ¿no? Centímetros. Y justamente entonces hablamos de la genética que viene de otros familiares en segundo grado, por ejemplo, como los tíos o los primos o los abuelos, que traen por ahí un gen dominante de talla alta. ¿Qué es dominante? Que con que se tenga en uno de los progenitores o pase por uno de los progenitores, se puede expresar en los hijos. Y hay muchos ejemplos. El cabello rizado es un gen dominante, o sea, es por un gen dominante. Entonces, si uno de los progenitores tiene el cabello rizado, muy probablemente alguno de los hijos vaya a tener el cabello rizado, por ejemplo. Entonces, en talla puede pasar algo parecido. Generalmente hay una fórmula para poder calcular más o menos cuánto puede llegar a medir un hijo. Se llama talla blanco familiar, talla genética o talla diana. Entonces, la mayoría de los hijos vamos a caer en esa talla, pero sí va a haber un porcentaje que no y que va a ser mucho más alto o bien también mucho más bajito. Ahora, en esto no tenemos mucho que hacer los papás. No. Pero, o sea, así va a ser y así va a crecer. Pero en lo que sí podemos hacer es, te duermes a las 8 de la noche. Así es. O sea, no, bueno, dependiendo de la edad, ¿no? Pero, ¿por qué se va a dormir un niño a las 10, 11 de la noche? Exactamente. Sí, ahí tenemos todo nosotros. O sea, ahora sí que toda la responsabilidad recae en el adulto, ¿no? Sí. Dos cosas súper importantes para agregar a esto del sueño es, por favor, evitemos el contacto con pantallas, por lo menos desde una hora antes de que los niños vayan a la cama. Y eso aplicaría también para los adultos, porque los estímulos visuales no van a permitir que produzcamos adecuadamente la melatonina, la hormona que regula o que induce más bien al sueño. Y entonces muy probablemente este chiquito que esté en pantallas vaya a decir, es que yo no tengo sueño. Y sí va a ser real, porque le está retrasando la producción de la melatonina que le ayuda a sentir ese sueño justamente cuando empieza ya la oscuridad. Ese es el famoso ciclo circadiano, ¿no? Empieza la oscuridad y el ser humano empieza a producir melatonina y entonces empieza a sentir sueño y ya nos tenemos que preparar para eso. Entonces el sueño también lleva, digamos, una serie de recomendaciones o vamos a decir, un protocolo muy sencillo para poder lograr que sea reparador y que sea relativamente fácil entrar a ese sueño, ¿no? Como por ejemplo alejarse de las pantallas, evitar hacer ejercicio intenso inmediatamente antes de ir a la cama o cenar muy copiosamente, incluso tratar de que la cena también tenga por lo menos una hora de haberse terminado antes de ir a la cama. ¿Qué ayuda a conciliar el sueño? Perdóname. ¿Qué ayuda a conciliar el sueño? Pues, por ejemplo, es ya tener una luz tenue, ya un ambiente tranquilo, ¿no? Como les decía, evitar las pantallas, una cena que no sea tan pesada, que no sea grasosa, por favor sin azúcares añadidos, esta costumbre de merendar o cenar con pan, con cereales de caja, que ya marcas hay un montón, con galletas, pues para nada es algo que ayude, porque ese azúcar va a estar estimulando el cerebro del niño. El cerebro se alimenta principalmente de glucosa, Claro. ¿no? O 10 tacos de suadero tampoco. Tampoco, esa grasa va a hacer que el estómago esté trabajando, ¿no? En digerir eso y el flujo de sangre se va a ir acá. Entonces no va a permitir que el cerebro esté tranquilo. Y el ejercicio, ¿no? A mí se me hace bien importante a lo largo del día para que todo lo que desayunaste, comiste, pues lo puedas digerir y sí llegues cansado al final del día, Claro, ¿no? sí, por supuesto. Eso. Entonces el celular, ¿no? Por favor. Por favor, Ajá. Empecemos alejando el celular. Me encantó lo que decía ahorita, hablábamos de la doctora Tamara Gamboa, especialista en el adolescente, que decía, sí, celular, sí, te voy a dar el celular a los 14 años, pero el celular, me encantó esa frase, duerme en mi buró, no en el tuyo. Así es, por supuesto. Casi que abajo de mi almohada, ¿no? Porque no vaya a ser que un día de esas llegue de puntitas a llevárselo. O sea, hay que poner las reglas Así y somos es. los adultos. Nosotros somos los adultos. ¿En dónde podemos encontrarte? Estoy en Texien, Torre 3, piso 1, consultorio 109, a sus órdenes. Y también a través del teléfono 442-598-3010, Así si alguien es. se quiere comunicar contigo. Muchísimas Con mucho gracias, Laura, muchas gracias. Y nosotros mucho. vamos con Ricardo Ravel a ver qué libro nos recomienda el día de hoy. Al día siguiente de la conquista se llama este libro. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Amelia, Bienvenido. buenos días a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Juan Miguel Zunzunegui. La verdad es que es un librazo y yo en lo particular admiro mucho a Zunzunegui. He escuchado muchas de sus conferencias y he leído sus libros. Y
Este en particular lo escogí porque es un tema que está recurrente en estos momentos, desde hace 7 años, desafortunadamente. Y nos habla aquí Zunzunegui algo bien importante que pues no queremos analizar a fondo, sino que nos vamos con la historia que nos cuentan desde la escuela y no pensamos realmente qué es lo que sucedió Y hace nos cuentan 500 años. lo que nos quieren contar, Claro, lo que claro. ¿no? De boca en Sí. boca va pasando. Exacto. Se dice que siempre la historia la cuentan los vencedores, pero con el paso del tiempo se va transformando de acuerdo a quien está en el poder y cómo quiere ir llevando esa narrativa. Aquí en México y en todo el mundo ha pasado eso. ¿Qué nos dice aquí Zunzunegui? A ver, primera no fue un colonizaje lo que hubo, sino un encuentro entre dos civilizaciones. La civilización no española, porque todavía no era España en ese tiempo, sino de las personas que venían de la península ibérica, y los pueblos que estaban en América. Para empezar, ellos no andaban buscando estas tierras. ¿Por qué se dio esto? Porque hubo un conflicto en Medio Oriente que les cortaron la ruta de la seda y entonces pues todos los que estaban de este lado de Europa pues tenían que ver cómo negociar con Asia y entonces los portugueses se les ocurrió irse por dando toda la vuelta a África y a los españoles dijeron pues vamos a darle toda la vuelta al mundo y se encontraron con América. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se habla mucho ahí de que vinieron a conquistar y que esto, pero eran un puñado de españoles los que venían con Cortés. Primero llegó Colón a las islas del Caribe, pasaron muchos años, que todo este tiempo, desde 1492 hasta 1521 que llegó Cortés a Tenochtitlán, Moctezuma tenía conocimiento de que habían llegado personas en unos edificios flotantes muy grandes y pues él les pedía que no fueran, empezó a tener contacto y sin embargo Cortés cuando llegó a Veracruz, primero a Tabasco, ahí empezó a conocer a los indígenas. Hicieron un pacto con la gente de las personas que estaban ahí en Tabasco. Le dieron 9 mujeres, entre ellas estaba Doña Marina. Y empezó su peregrinaje. Él dijo, yo quiero ir hasta Tenochtitlán, porque él ya tenía noticias de lo que sucedía ahí y sabía de todo lo que había. Pero su interés de Cortés no era destruir todo, no era hacer guerra, sino ir haciendo amistad con todos los que se iba juntando. ¿Y qué les decía a los pueblos que estaban? Bueno, pues voy a poner en orden, porque recordemos que los mexicas no era un imperio, sino eran 2 ciudades que estaban en el lago de Texcoco, y tenían aterrorizados a todos los pueblos que estaban alrededor. ¿Qué les pedían? Pues tráiganme, iban ellos por sus niñas, por sus jóvenes, y a sacrificarlos, a matarlos, sacarles el corazón y comérselos vivos. Esa era la cultura. Entonces dice, primero tenemos que quitarnos la leyenda negra de que los españoles que llegaron eran todos malos y los mexicas que había eran todos buenos. No, aquí ya teníamos nuestra salvajada sí. incluida, sí. Y eso fue lo que logró Cortés. Si hubiera sido todo tan bueno aquí, pues a lo mejor los que hubieran ido a Europa hubieran sido los americanos y no al revés. Si hubiera sido todo tan bueno, pues ¿cómo es posible que 400 españoles que venían con Cortés lograron conquistar a tantos pueblos y a tantas civilizaciones que había? Porque no era uno, eran muchas civilizaciones que había en Mesoamérica. Y fue gracias a que estaban en guerra aquí entre todos y que todos estaban en contra de los mexicas. Entonces, pues lo va describiendo ahí y dice, a ver, tenemos 7 años que están diciendo que nos tienen que pedir disculpas, pero ¿quién tiene que pedir disculpas y a quién hay que pedirle disculpas? Porque decía ahí Zunzunegui, a mí me pasó un caso en España
que cuando estaba yo más joven y no entendía, le dije, oye, a ver, es que nos tienen que pedir disculpas. Y le dijo un español allá en España, dice, pero ¿quiénes los que tienen que pedir disculpas? ¿Los que fueron a América o los que se quedaron acá? Dice, mis ancestros. Dice, ellos no fueron a América, ellos aquí se quedaron y ellos no tuvieron nada que ver en eso. ¿De qué te tengo que pedir perdón? ¿Tus ancestros? Sí. Son los que fueron a América, son los que hicieron algunas barbaridades, otros llegaron con todo eso. Claro. Y dice, y renegar de todo eso es renegar de nosotros mismos. Para empezar, no estaríamos conversando en español tú y yo. Si no hubieran llegado los españoles a América, tú y yo no existiríamos. Muchos dicen, es que si hubieran llegado los ingleses o si hubieran llegado seríamos diferentes. Pues no seríamos. Nosotros no seríamos. Pues sí, Así de a sencillo. los lugares donde llegaron los ingleses, nada más con nuestro vecino del norte, arrasaron con todos. Con todo. Así Con es. todo y aquí, bueno, pues ahí ¿Y, están y los qué fue gringos, lo que son- hicieron los españoles? Para empezar, dice, nunca hubo esclavitud en el virreinato de la Nueva España, porque no era México. México se empezó a llamar hasta 1800 Claro, tanto, después de la 300 independencia, años 300 después. años después. Era el virreinato, era la ciudad más importante de todo el imperio español, la Ciudad de México. Recordemos que esos 300 años, la Ciudad de México era la ciudad más importante en el imperio más importante del mundo, porque en ese momento era el imperio más importante. Y de aquí salieron para conquistar las Filipinas. Los tlaxcaltecas fueron los que conquistaron las Filipinas. Y de aquí salieron para conquistar California. Entonces, muchos también dicen, es que luego nos quitaron la tierra a los gringos. Esas tierras que tenían eran de la Nueva España, no eran de México. Entonces, hay muchas contradicciones en lo que vamos ¿Y qué diciendo. tanto te las quitaron o qué tanto las diste? También. O sea, depende del el punto de vista de cada Sí, quien, ¿no? sí, sí. Me gustó esta frase que estoy leyendo aquí, que así nos vamos del yo nunca te necesité al tú no serías nada sin mí. Sí, tampoco te puedes ir O sea, al otro no te extremo. puedes ir a estos extremos. O sea, en Exacto, aquel exacto. tiempo no lo necesitabas, llegaron y se hizo una mezcla. Claro. Y yo, desde mi humilde punto de vista, porque no soy experta en este tema, pero a mí me parece que se enriqueció un pueblo y se enriqueció el otro. Claro, totalmente. Y hoy somos lo que somos, bien o mal, pues gracias a ese intercambio de lo que se vivió Si en tú la le conquista. preguntas a un mexicano o a un peruano o a un venezolano de qué están orgullosos, y te puede decir, pues de mi cultura, de mis tradiciones, de esto. Pero toda esa cultura y todas esas tradiciones que tenemos, nuestras ciudades, la charrería en México, Sí. todo eso surgió del encuentro entre dos civilizaciones, la española y las que estaban aquí en América. Esos no Los surgieron caballos. de antes. Los caballos. ¿No? Aquí tenemos en Querétaro las danzas tan importantes que se hacen aquí de los concheros. ¿Y a quién le rezan? Al Dios que trajeron los españoles. Entonces no son tan indígenas esas danzas. Yo creo que nos estamos yendo, o algunas personas están yendo al extremo, ¿no? Totalmente, sí. Y sí creo que nada es tan malo ni nada es tan bueno. Y ahora con los seres humanos, nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Sí, Todos de que tenemos nuestros hubo blancos cosas y muy negros. malas, sí. Sí, hubo. claro, pero también ya hubo había cosas muy buenas. Había cosas mucho peores. O sea, No, hombre, esos pues eso de sacrificios. los sacrificios que se hacían, arrancarles el corazón estando vivos y luego comérselos. Pero además, el orgullo que sentían porque te habían escogido para que a tu hijo o a tu hija le quitaran el corazón vivo. O sea, te Pero ese era habla- el orgullo que sentían los mexicas, A eso me refiero. pero no los otros pueblos conquistados, Amelia. No, los O sea, mexicas decían, yo te Todos ofrezco a mi los hijo para que le quiten el texcocanos, corazón. tlaxcaltecas, zempalas, Está cañijísimo todos esto. ellos se unieron a Cortés, pues gracias a la guerra que había con los mexicas. Entonces Cortés solo no hubiera podido conquistar 400 personas, era imposible que conquistaran a Es un estas- tema, bueno, es una discusión que creo que nunca se va a acabar. Pues no, y Porque además, cada quien apoya un punto de vista diferente. además algo bien importante, sucedió. Ya no podemos Quieran- cambiarlo ni podemos hacer nada. Sí, el tema aquí es si nos piden Somos perdón, el si no nos piden resultado perdón. de eso. Es como decir, a ver, si mis papás hubieran sido ingleses, pues entonces no serías tú. No. Tus papás, pues son tú eres lo que eres gracias a tus papás, a tus abuelos y a tus bisabuelos y a todos ellos. Entonces, pues tienes que aceptar eso y no estar haciéndote la víctima todo el tiempo
y decir, ay, es que si yo fuera de otra forma, pues sélo de otra forma. ¿Cómo Entonces, decían? Si mi abuelita tuviera ruedas, ruedas sería sería bicicleta. bicicleta. Pues no sí. tiene ruedas, no es bicicleta, las cosas son como son y aquí estamos. Exacto. Hablando Exacto. este idioma con esta cultura mixta de lo que ya traíamos y lo que nos trajeron Sí. y la Y se mezcla. hizo una mezcla y ese es el resultado. Se que me tenemos. hace que este libro está buenísimo. Sí, la verdad es que sí. Al día te siguiente continúa. de la conquista, señor. Ajá, y bueno, y ya lo que dice ahí, ¿qué pasó al día siguiente? Pues siguió viviendo la gente igual. Los cholultecas siguieron siendo en su lugar, los tlaxcaltecas igual. Los únicos que perdieron fueron los mexicas, pero era una parte muy pequeña de todo lo que era Mesoamérica. Y siguieron viviendo y siguieron haciendo civilización y se empezaron a casar los españoles que venían con las mujeres que había aquí. somos producto de empezaron este a hacer mestizaje. familias. Claro. Como además, como en muchas partes del mundo, no tenemos la exclusiva. O sea, es que ¿Quién fue los primero? primeros ¿Quién es hombres único? salieron, según esto, de África y de ahí empezó la migración hacia todo el resto del mundo. O sea, tampoco los que estaban aquí aparecieron de la nada aquí en América. Vinieron de otros lados, empezó otra migración y esos también empezaron a desplazar a otras personas. Entonces, Ya está el libro, ahí vamos por estamos. él. Librería Sancho Panza Venustiano Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias. Estamos con esta y otras recomendaciones. Muchísimas gracias. ¿Y el teléfono? 442-281-41. Y recuerde, si no tenemos el libro que busca, se lo conseguimos. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a te ti, Amelia, agradecemos gracias a todo el mucho. público. Desarrollo neurológico es el tema con el que continuamos. ¿Saben qué es la depresión adquirida? Rosario Méndez, especialista en neurodesarrollo, nos va a platicar de esto. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Bienvenida. muchas gracias. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Feliz año a las dos. Muchas gracias. No nos habíamos visto. No, desde el año pasado. Desde el año pasado. Muy feliz año. Pues ¿Qué es fíjense esto? que es un tema muy interesante. No es desconocido. Para ninguna de nosotros puede ser desconocido. Si ustedes se acuerdan, tú no porque eres muy chiquita, pero yo sí. Pero a lo mejor tú sí. Que cuando en la antigüedad los papás eran muy exigentes con los niños y era de cállate, siéntate y no te muevas de ahí, ¿verdad? Entonces tú ibas creciendo con una pues limitación que te impedía hacer las cosas por tu propia voluntad. Tú decías hasta bueno, yo sí me acuerdo, que te decían, tú no opinas, tú te callas, tú escuchas y te callas. Pero además yo no sé si te lo decían o ya sabíamos ya que estabas- así era. o No con te una atrevías mirada, a- ¿no? Amé? Sí, no te atrevías a opinar. No, Los pues no, niños no no decías, opinan. esto no, Sí. esto ni siquiera era para Y los tema para que tú lo claro, pensaras. Los papás decían, vamos, íbamos contentos además. Exacto. Entonces, no vamos. cuando Rapidito y de buen modo. Rapidito y de buen Ah, modo. sí, sí, exactamente. calladita, por favor. Sí. Como muchas veces había en ese proceso de desarrollo, iban creciendo los niños en ese lugar y te dabas cuenta que pues los casaban con personas que ellos ni siquiera tenían el derecho de escoger. No se imaginaban esas personas que llegaban a tener, sobre todo las mujeres tenían más control los papás sobre ellas y entonces no se atrevían a salir de lo que ellos conocían. De hecho, había muchas personas que te decían, ¿cómo es posible que vivas con este hombre que te maltrata tanto? Pero hay veces no sabías tú que podías hacerlo. Muchas mujeres en esa época sabían que su esposo podría maltratarlas, que podía tener a una pareja Pero además en otro hasta lado. las mamás, Rosario, les decían, es tu cruz. ¿no? Ah, exacto, sí. Eso te tocó, Cállate, ni eso te modo, tocó, ¿no? Ni te quejes. Exacto. Entonces, ese proceso iba creando personas muy inseguras, pero también como esta parte de conformarse. Y había personas depresivas que no les permitían salir adelante. Tú podrías pensar, bueno, en esa época, pues ahora pasa lo mismo, nada más que es de forma diferente. ¿Cuántos niños viven en casa y los papás trabajan tanto que no tienen tiempo de escucharlos? Entonces, estos niños crecen solos, crecen de alguna manera con la nana, con la cuidadora o pues con la abuelita, ¿no? Porque en realidad no pueden tener un proceso de crecimiento normal. El bullying
es una forma de depresión, o digo, de opresión hacia una persona, y eso crea esta parte de la indefensión aprendida. O sea, me siento indefenso, es Sí, lo que quiere decir. sí. Y ya aprendí que así Que es. así y así- tengo que hacerlo, así. o sea, no puedo cambiar la Ok, situación en esto la me que tocó. vivo, ya sea los papás, ya sea el bullying, que es muy común. ¿Cuántas chicos dentro del bullying les llega a tener hasta la línea completa de tal es su depresión que es el suicidio? Porque no ven salida a su situación en la que están viviendo. Entonces, la verdad es que tenemos que tener cuidado, ser observados esos niños, pero también escuchados. Los niños no saben decir necesito ayuda porque pues nadie los escucha como tal. Entonces, en esta indefensión, me suena así como si fueras un animalito, así. ¿Se acuerdan ustedes de lo que era que enseñan a los animales a no salirse de la línea porque les daban un toque y entonces no podían hacerlo? Pues haz de cuenta que están haciendo eso con los niños. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿cuál tendría que ser tu comportamiento como madre, padre, niñera, alguien que está educando a alguien, para que él se pueda sentir seguro y no indefenso en el futuro? Primero yo creo que tendrías que aprender a escucharlo, porque su comportamiento te va a indicar a ti que algo está mal. Un niño que se enoja constantemente, que no quiere comer, que se aísla, que intenta hacer lo mismo que le hacen a él, o sea, intenta con el hermanito hacer alguna situación en la que él está viviendo. Entonces, observar es muy importante. Cuando tú ves a un niño que está haciendo algo que no hacía, es importante acercarse a hablar, no juzgando, sino tratando de escucharlo. Si tú aprendes a que ese niño tiene el derecho de comunicarse contigo, pero tú tienes como adulto la obligación de poner tus antenas y ver qué está pasando con el niño. Preguntarle qué te sucede. A veces los niños no saben, pero sí saben que lo que está pasando o sea, que se sienten agredidos por una persona es porque está haciendo algo que a él no le gusta, ¿no? Entonces, tendríamos que tener la apertura para escucharlos y que diéramos la pauta para que ese niño te tenga confianza sin juzgarlo. Que se sienta como, no sé qué te está sucediendo, pero aquí estoy cuando quieras platicar conmigo, o te abrazo, yo te quiero mucho, dime qué te sucede. Eso es muy importante en un niño, el que se sienta seguro y protegido, ¿no? Y esa seguridad tiene que venir de parte de los padres, ¿no? De los padres. Porque a ¿sí? veces los papás traemos el tonito regañón, Ujú. no, ¿por qué le pegas a tu hermano, no? Y casi que ahí va el golpe. Exacto. ¿Por qué le pega al hermano? Exacto, O sea, hay que habría observarlo. preguntar qué ¿no? está pasando. ¿Qué está pasando? Por eso te digo, aprenden los niños que algo que le están haciendo a él, Sí. pues tiene que repetir el comportamiento. Entonces, en este comportamiento de repetición, tendríamos que ver qué está pasando con él. Bajan calificaciones, a veces no se sienten como, por ejemplo, por decirte, te cuesta mucho trabajo las matemáticas, ¿no? Y tú sientes que jamás vas a poder hacer bien las cuentas porque esto te cuesta mucho trabajo, pero te agrede la maestra porque no estás poniendo atención. El papá dice, es tu obligación, tienes que aprender, pero no nos sentamos a ver qué está pasando. Ese niño quizá 1 o 2 veces le falló algo y no tuvo ¿cómo te diré? El acompañamiento de una persona para decirle, qué bien lo hiciste. No te preocupes. el apoyo para ver si, Claro. si no está pudiendo, ¿Por qué no está pudiendo? Depresión o indefensión aprendida, para mí es término nuevo y me encantó. Rosario Méndez, estamos platicando de esto, de lo que les puede estar pasando a nuestros Sí, hijos, sí. enfocándolos a niños pequeños, porque Sí. también nos puede pasar a A nosotros. todos, ¿no? a Lo que cualquiera. decías, estoy en un mal trabajo donde a lo mejor el jefe me agrede abusivo. o es abusivo Sí. y pues aquí me tengo que quedar y Exacto. me aguanto. ¿Cómo? En el caso de adultos luego lo vemos, ¿no? Sí, claro. Ya tomarás tus decisiones. Pero estamos hablando de pequeñitos. ¿Cómo poder ayudar a tu hijo si está haciendo o está pasando por pues es un abuso, Sí. sea del bullying en la escuela, Sí. sea del hermano mayor o Sí. menor? Sí. ¿Cómo le Sí, ayudo a sí. mi hijo? Y fíjate que es bien importante detectar, te digo, los comportamientos que no tenía
y que ahora está teniendo. O sea, sí hay un cambio de Sí, comportamiento. un cambio de comportamiento y puede ser algo muy sencillo como lo que me estabas preguntando, la falta de hacer tarea, ¿no? Esta no le importa el que le pase alguna cosa y entonces no le interesa, o sea, eso ya no le llama la atención. Tendríamos que ver por qué ya no le llama la atención, no está atendiendo, o sea, no está entendiendo lo que tiene que hacer. Yo me siento y te digo, oye, ¿qué está pasando con tu tarea? ¿Qué te cuesta trabajo? ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Sí? Dime en qué te puedo ayudar. Ellos pueden marcarte la pauta o mismo te puede decir, es que no sé, pero no entiendo. Es que soy tonto, ¿no? No eres tonto. O sea, Y tal vez haces cosas como adulto que no te das cuenta que los pone indefensos, ¿no? O sea, algo que para ti es algo bueno, que tienes una buena idea, que haga tal cosa, pero él lo siente como una ofensa y como un ataque que lo hace sentir pues indefenso. Exacto. Inclusive te voy a decir una cosa, a veces los papás traemos tanta carga de cosas que se nos olvida que esos pequeñitos son muy susceptibles, ¿no? Entonces, los papás ahora trabajan fuera, tienen poco tiempo de sentarse con sus hijos a platicar. En este cotidiano de regresar del trabajo, mamá, y sí te atiendo, espérame tantito y pongo lavadora y le hago esto y hago el otro, eso nadie te lo va a hacer. Yo siempre he dicho que el quehacer es bien noble y te espera, ¿no? No te hace nada, ¿no? Ahí te espera. Pues, lo importante, Atiende a tus hijos. Atiende a tus hijos. Ya que Primero estén ve qué es lo dormiditos. que está pasando con ellos, porque si no lo haces, esto pasa. La depresión, como lo que les platicaba en esta área de un maltrato de un adulto, conoce, los papás se maltratan verbalmente, físicamente, ese niño está sufriendo una indefensión y empieza a tener una depresión porque no puede hacer nada en algo que a él no le corresponde. Quisiera proteger a mamá y entonces hago este tipo de cosas que me empiezo a sentir triste todo el tiempo, lloro sin tener motivo, no quiero ir a la escuela, no quiero estar lejos de donde está mi mamá, cosas así tendríamos que ver, muy, muy Me importante los parece muy comportamientos. triste que a veces la indefensión, en muchos casos, los niños la sienten en relación al papá. Recuerdo Sí. algún dibujo que vi hace muchísimos años, donde está dibujado un niño pequeñito y el papá de 1,80, a lo mejor el niño mide 1,20 y el papá 1,80 y entonces las manos aquí en la cintura. ¿Por qué hiciste eso? Imagínate, es como un ogro sí. que sientes que te va a comer el papá. Sí. Y cuando le preguntas a esos papás qué es lo más importante en tu vida, siempre te van a decir mis hijos. Sí. Pero aprendamos a ser papás. Exacto, sí. Inclusive, mira, por ejemplo, lo que hacemos normalmente cuando vamos en la calle con un chiquitito y te encuentras un perro, no te va a hacer nada. A ver, encuéntrate uno de tu tamaño. ¿Sí? ¿No te daría miedo? Sí, O sea, claro. a veces no pensamos No seas esas miedoso, cosas. pues sí, No, soy miedoso, claro. Eso sucede. Ponte a la altura, hasta Exacto. físicamente, Sí. híncate, ponte en cuclillas, háblale de tú a Ve- tú a tu sí, hijo. que sienta que estás siendo está a tu algo altura. contigo, Sí. está platicando contigo, no es una persona que está de este lado, es porque eso es muy Sí. complicado. Hace años, este cuentito tiene muchísimos años, es de Jorge Bucay, Sí. que dice que muchos de estos niños con este tipo de características tienen lo que era el síndrome del elefante, ¿no? Que el elefante se sentía con un grillete agarrado a una estaquita y cómo era posible si arrancaba árboles en la selva que no se pueda quitar esa estaquita para quitarse esto. No es eso, es que desde pequeño el elefante estuvo siempre amarrado y entonces él entendió que de ahí no se podía ir. Y eso pasa con nuestros niños. Sí. Dicen que en ese cuento le puedes quitar el grillete y no se va a ir. No se va a ir. Sí. ¿sí? Ya aprendió. Exacto, Ese es aprendió su lugar. porque ese es su lugar. Bueno, entonces en Y la no es solo vida... un cuento, así es. Así es, sí. Pero es una forma de una metáfora que te hace entender que a veces nosotros somos así. ¿En qué te cuesta trabajo a ¿Cuál ti? es tu grillete? ¿Cuál es tu grillete? ¿De dónde te tienes que zafar? Exacto. Sí. Sí. Y Está es- interesante. Sí, este tema. nunca sabemos ser papás, pero en esta época sí podemos aprenderlo. A la edad que Claro, tengas, ya claro. puedes informarte y ya puedes saber cómo ser un buen papá. Manitas, te vas a sacar un 10. Se va a sacar un 10. Ya se lo sacó. Sí, por favor. Es que sabes que hay muchas cosas al alcance de la mano para cambiar tus situaciones. La vida no es fácil para nadie,
pero aprender a ser papás es nuestra obligación porque estamos llevando de calle a nuestros niños, entonces sí, Y se es puede. importante. Claro. Rosario, muchísimas gracias. Teléfono, por favor, ¿dónde nos contactamos? 442-212-2459. Estamos en el Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral. Ahí estamos. 442-212-2459. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. A estudiar, Ana. Como si no estudiara, ya va por el doctorado esta criatura. Ya casi. Pero resulta que hay nuevas licenciaturas en la UNAM Campus Juriquilla. Vamos con esto. ¿De qué forma nos ayudan las neurociencias? Qué gusto tenerte aquí, Mónica, para que nos platiques de ello. Como tu vecina en la UNAM, a mí me encantaba todo lo que conocía de los estudiantes de ahí de neurociencias. ¿De qué nos puede funcionar en la vida cotidiana? Uy, pues muchísimo. Mira, las neurociencias estudian el cerebro y cómo se expresa el cerebro. Y el cerebro se expresa mucho pues a través de la conducta. Puede ser de que te mueves, lo que sientes, lo que piensas. Me parece que responde preguntas fundamentales acerca de la vida. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué hago lo que hago? Un poco lo que escuchaba en el segmento anterior, ¿no? De los niños que pueden ser hiperactivos o que pueden tener ciertas alteraciones en el salón. Y a veces los maestros dicen, es que me quiere molestar o es un mal niño. Y la verdad es que todo eso es la expresión de la estructura y la función de su cerebro. Entonces, las neurociencias estudian el cerebro y cómo funciona, y eso nos explica entonces cómo somos, cómo nos relacionamos y cómo funciona absolutamente todos los seres vivos, ¿no? Y está interesantísimo porque es algo que vivimos todo el tiempo, ¿no? O sea, nuestro cerebro percibe el entorno todo el tiempo y es el mismo el que lo estudia, pero ¿cómo es este proceso para poder estudiar estas conductas que vivimos a diario, pero ya estudiarlas es otra cosa? Sí, es muy complicado. Y fíjate, tú dijiste, percibimos el mundo. Y eso es la percepción tiene que ver con el reconocimiento del entorno, pero además con la interpretación que tú le das. Yo puedo venir aquí y estoy viendo unas líneas, estoy viendo unas plantas, y eso es lo que yo veo, pero lo que yo percibo es un ambiente que es cálido, que es agradable, es mi percepción. Y estudiar percepción es muy difícil, porque necesitas que alguien te diga lo que piensa acerca de eso, cómo está interpretando eso. Entonces, en las neurociencias estudiamos cosas, algunas preguntas las podemos responder con animales y otras preguntas las tenemos que responder con humanos. Si yo quiero saber cómo sientes, por ejemplo, cuando vibra tu celular, esa pregunta yo la puedo responder en un roedor, la puedo responder en otro animal, pero no puedo saber qué siente, qué experimenta, cuál es su percepción cuando vibra un celular, porque probablemente si vibra un celular y tú estás esperando una llamada, tú vas a sentir emoción. Pero no podemos preguntarle eso a un roedor y no sabemos si puede percibir esa emoción o ese sentimiento, pero no lo podemos evaluar, porque solo lo evaluamos a través de la pregunta, ¿no? Entonces, las preguntas de percepción, justo como tú lo dijiste, se hacen en los humanos y requieren técnicas no invasivas, por ejemplo, el resonador, ¿no? La resonancia magnética funcional o el electroencefalograma. O también podemos evaluar la función cerebral a través de las preguntas, ¿no? Pero si nosotros queremos saber un poco más acerca del mecanismo, cómo las células del sistema nervioso se están uniendo o conocer algunas alteraciones o qué está pasando en algunas patologías, pues eso lo tenemos que ir a hacer en roedores, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me parece fascinante todo lo que tenga que ver con investigación, me fascina, me encanta, y que lo podamos comunicar pues mucho más. Platícanos algo que hayan hecho, alguna investigación que se haya hecho, que se esté haciendo ahorita en la UNAM. Pues mira, te puedo platicar de dos mías. Bueno, te puedo platicar una mía y si hay tiempo y te interesa te platico de otra. Pero, perfecto. Por ejemplo, tengo una línea de investigación acerca del envejecimiento. Entonces, utilizamos roedores y los dejamos envejecer, ¿no? Y los tenemos desde que son jóvenes hasta que son viejos, más o menos como lo equivalente a 60 años de edad. Y nosotros evaluamos qué ocurre en el cerebro cuando envejecemos. Y una de las cosas que se sabe es que hay un aminoácido que sintetiza nuestro propio cuerpo, no lo podemos ingerir, pero lo sintetiza, que se llama D-serina, y que ese disminuye en el envejecimiento, y que es importante para que las neuronas puedan modificarse para la plasticidad cerebral. Entonces, hace algunos años hipotetizamos que si nosotros suplementábamos de manera oral esta D-serina, que no se consigue en la calle, se consigue por supuesto con medicamentos, porque siempre me preguntan, ¿dónde lo puedo conseguir? No lo puedes conseguir. ¿Qué pasaría con la conducta de los animales que son viejos? Y lo que observamos es que
cuando envejecemos, por ejemplo, disminuimos la flexibilidad cognitiva. Es decir, cuando decimos, ¿qué terco eres? Que persistes y persistes, eso es la flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, con el envejecimiento disminuye la flexibilidad cognitiva y cuando suplementamos con deserina desde que son más jóvenes, ya sea que prevenimos ese deterioro en la flexibilidad cognitiva e incluso lo recuperamos. Y los animales viejos se convierten como animales jóvenes. Ay, eso está padrísimo. Está padrísimo. Y no solo del hecho de la aplicación, porque yo creo que como humanos luego es como, justo, Sí. ¿dónde la compro? ¿No? ¿Cómo me la tomo? Pero también el hecho de saber que existe un aminoácido, algo que no puedes ver a simple vista, pero que ya sabemos que existe, está en tu cerebro, genera una red de interacción que actúa en todo el organismo para un proceso que es el envejecimiento, ¿no? Y que hace que ese proceso sea distinto. Eso a mí me parece fascinante. ¿De qué es tu otra investigación? La otra tiene que ver más con ciencia básica y tiene que ver con cómo funciona el cerebro para hacer algunas funciones cerebrales. Por ejemplo, la memoria de trabajo. Si yo ahora te dijera un número y tú lo almacenas temporalmente en tu cerebro y después te digo, ahora dímelo al revés, o cuando vemos un teléfono y lo queremos marcar y en lo que sacamos el celular es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo se extingue después de un tiempo. O sea, la mantienes un tiempo en tu cerebro y después se va a ir, ¿no? Y lo que nosotros hemos observado es que hay unas células que no son las neuronas, porque hay muchas células en el cerebro, unas células que se llaman astrocitos, y que si modificas a los astrocitos y los activas, en lugar de que la memoria de trabajo en roedores dure 15 segundos, dura 25. Entonces somos capaces de incrementar la duración de la memoria de trabajo, modificando una célula que antes se pensaba que no era importante para el cerebro, que son los astrocitos. Entonces ese tipo de información lo que hace es que profundiza en los mecanismos por el cual el cerebro funciona. Porque si tienes pues, un problema de memoria, un problema de las funciones ejecutivas, de atención, de percepción, pues, y nosotros queremos curarlo, primero tenemos que entender cómo se genera de manera fisiológica. Y para eso pues hay que hacer muchos experimentos. Ay, no, yo de verdad, o sea, me están doliendo los cachetes de lo feliz que estoy. Porque me parece interesantísimo que esté toda esta ciencia y que se esté llevando a cabo. Y obviamente pensamos que pues puede tener un beneficio después hacia el humano, ¿no? Pero ahorita hasta lo que están estudiando, ¿qué relevancia tiene como en este caminito para llevarlo, por ejemplo, a algo aplicado? Pues para empezar se lleva mucho tiempo. En el caso de la investigación que te decía en envejecimiento, tiene por supuesto un camino mucho más aplicado, pero lo que es cierto es que como nuestra responsabilidad como científicos pues es hacer las cosas bien sin estar pensando en que sea luego translacional, ¿no? Yo calculo que van a ser varios años antes de que esto pase a la siguiente fase, porque primero hay que ver que no haya toxicidad, que no haya daños, encontrar ventanas terapéuticas. Y por ejemplo, algo que nosotros encontramos es que si esto lo probamos en sujetos jóvenes, que no se han deteriorado, lo que encontramos es que hay una afectación en la función cerebral. Entonces no es como de, pues mi abuelita se pone retinol en la cara, yo también me la voy a poner aunque sea un jovencito. No, hay edades y momentos para todo. Entonces hemos encontrado que es importante la dosis y la ventana terapéutica y este tipo de análisis a profundidad es importante para llevar a la venta o en algo translacional, algo que sea de verdad bueno. Y por eso es que cuando las cosas salen de las universidades, de la academia, pues nosotros hacemos una investigación completa, porque yo no gano nada con que sea el producto perfecto, ¿no? Yo lo que necesito saber es la verdad. Y en la búsqueda de la verdad, pues encontramos que hay cosas que pueden hacer daño. Claro, y a veces puedes hacer algo que podría parecer inútil, ¿no? O sea, como esta proteína, o sea, funciona así en roedores y estoy entendiendo cómo es, y luego pueden pasar décadas y hasta muchos años después, con otros contextos, se lleva a una cuestión terapéutica. Pero yo creo que el simple hecho de tener esos conocimientos es súper valioso, ¿no? ¿Tú qué Eso opinas? que dices es súper importante porque ha habido un gran debate acerca de la investigación básica versus la investigación aplicada. E incluso la tendencia mundial, no nada más de este país, es apoyar con financiamiento a la investigación que sea aplicada a resolver problemas nacionales, ¿no? Tiene sentido, pero al mismo tiempo olvidamos que la historia nos enseña que el conocimiento es transferible y es universal. Entonces justamente hay muchos experimentos en donde encuentran una proteína, descubren un pececito y uno dice, a mí, ¿para qué me importa en la vida que haya un pez diferente, no? Bueno, pues encontraron una proteína ahí que probablemente pueda ser un tóxico, que probablemente pueda ser una molécula, y así ha sucedido a lo largo de la historia. Ahora muchas de las herramientas que utilizamos, metodológicas o experimentales, han salido de otros terrenos en donde los descubrió alguien que no tenía ninguna aplicación. Claro, que están jugando tal vez con moscas, Exacto, ¿no? Y exacto. la libertad creativa de los científicos, justo eso Y a es veces el valor. viene de la física, de las matemáticas, vienen cosas que parece que no están relacionadas, pero es universal, el conocimiento es universal y es transferible. Entonces,
el conocimiento se acumula y eventualmente genera los cambios en los paradigmas, pero tenemos que acumular el conocimiento. Entonces, no solamente es financiar para resolver un problema, sino financiar para conocer el problema también es igualmente importante. Claro, y conocer el entorno y todo lo que se da. Y una manera de conocer y fomentar que se dé esta creatividad y esta exploración de lo que vivimos es estudiando una carrera científica, ¿no? Especialmente, bueno, una de las propuestas es neurociencias. ¿Qué ofrecen en la UNAM? Pues mira, la carrera de neurociencias son 8 semestres y es una carrera que te va a permitir obtener las bases y los fundamentos para conocer cómo funciona el cerebro. Dentro de esta carrera, después los jóvenes pueden hacer prácticas profesionales en donde ellos se van sumergiendo un poco más en algunos temas que les interese para hacer como una pequeña especialización y profundizar más acerca de eso. Hay varias ramas terminales, por ejemplo, pueden irse a la parte experimental de hacer investigación en roedores o investigación preclínica en humanos, pero también pueden irse a la parte de la divulgación de las neurociencias o en la parte, por ejemplo, de la docencia o en la parte de la neurofisiología clínica que tiene que ver con la aplicación en el diagnóstico clínico, ¿no? ¿Y ahorita tienen abiertas inscripciones? Sí, ahorita está justamente pues está la convocatoria de la UNAM abierta, entonces tenemos ahorita 2 nuevas carreras, tenemos computación y tenemos psicología, entonces está justamente ahorita el proceso de la UNAM listo para llevarse a cabo. Entonces, así que revisen porque pues tenemos la UNAM aquí en Juriquilla, cerquísima, Sí, ¿no? sí, acérquense, además es un campus lindo. Visiten la UNAM, visiten su página web y ahí pueden obtener toda la información que necesiten para informarse y contribuir a este gran mundo del conocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí, Moni. Te lo agradezco mucho. Gracias. Y quédense porque aquí seguimos con más. Juan José Ochoa, maestro en Administración de Negocios. ¿Cómo estás? Qué Bienvenido. gusto estar en este programa tan hermoso, tan bonito y con tanta responsabilidad social para su público. Muchísimas gracias. Qué bonito y tenerte bueno, aquí. hablando de dineros y hablando de temas financieros, necesitamos consejos de los que saben. Sí, dice Anita, por favor, aconséjanos. Todos queremos tener más, pero no queremos bajarle al nivel de vida. Es más, si se pudiera subirle mejor. Claro. O sea, como si cayera del cielo. Sí. El dinero no se da en macetas, ¿o qué? ¿Cómo decía? En los árboles. Ojalá. Mandés, Ojalá. ojalá, pero no. Sería complicado, casi nadie sabe cultivar No, en estos tiempos. Casi nadie. Exacto. Y cuando llega casi nadie sabe ahorrar o distribuirlo de la mejor manera. Así es. Danos recomendaciones para tener una vida financiera más tranquila. Recordemos nuestros objetivos personales, ¿no? Financieros para este 2026. ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Cuál es nuestra planeación estratégica? Todas las empresas en el mundo, o espero que el gran porcentaje, se hayan sentado antes de que empiece el año a definir qué quiero hacer el próximo año. Lo mismo pasa con las familias y con las personas. ¿Cuál es mi planeación para el siguiente año? Entonces, a mis amigos o los amigos que nos escuchan, comentarles que se fijen objetivos para este año. ¿Cuáles pueden ser? El enganche de esa casa, empezar a ahorrar para tu retiro, empezar a ahorrar para tener un fondo de crisis, comprarte ese auto, déjate ya el de los sueños, el que necesitas para tu trabajo. Claro. ¿Okay? Abrir ese nuevo negocio, ¿no? Que has estado posponiendo y que digas el 2026 abro mi taquería, ¿no? O abro mi salón de belleza, o abro el negocio que tú quieras el giro, ¿no? En educación, en capacitación. Ese viaje que siempre he querido hacer y que por alguna razón, porque tengo que pagar las colegiaturas, tengo que pagar el seguro de gastos médicos mayores, pero este año me voy a Cancún, ¿no? Por ejemplo, que lo has estado retrasando. Es muy importante tener en la mente tu panorama de objetivos muy claros. Y como lo hemos platicado en otros programas aquí en RTQ, es tener tu presupuesto, saber cuánto ingresa y cuánto vas a gastar, porque dependiendo de eso, vas a saber si puedes ahorrar o no. Ahora, ¿qué tips les doy a los amigos? Normalmente cuando llega el dinero
del sueldo, del negocio o ambos, primero lo dispones para, pues obviamente el pago de la renta, el pago de la luz, del gas, el pago... Los que sí o sí hay que pagar. Tus gastos fijos, vamos a decir. Sí. ¿No? Y luego hay gastos variables o imprevistos. Pues cuando llegue ese dinero, antes de que lo dispongas, date un porcentaje a ti, ¿no? Que te ganaste con tanto esfuerzo ese dinero, a lo mejor empiezas con un 5%. Tu sueldo de tu sueldo. De tu ingreso neto, ya después de impuestos, cuando te lo deposita el patrón, agarras un 5% y lo inviertes, por ejemplo, en CETES, ¿no? Que platicamos en otros programas, que son los certificados de la tesorería de muy bajo riesgo, porque cuando inviertes en ese dinero, al final del periodo te dan tu capital más intereses, sí o sí. Ahí no, el riesgo es sumamente bajo porque le estás prestando el dinero al gobierno. Claro, ¿no? Y que todos los bancos lo tienen. Porque Todos. lo que nos preguntaban, ¿de dónde compro tus CETES? Abres una cuenta en tu banco, en el banco que quieras, que diga CETES. Ahí lo adquieres. Y hay una página, cetesdirecto.com.mx, que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una página muy formal, es legal, Sí. observada por el gobierno. Lo bonito de esto es que puedes invertir desde 100 pesos en CETES. También hay una aplicación para que lo hay puedas una hacer en tu aplicación teléfono. y te puedes meter a internet y hacerlo. ¿Por qué está muy padre? Porque enseña la cultura del ahorro, la cultura de proteger, digamos, el futuro, ¿no? La parte económica, financiera de nuestro futuro a través del ahorro. Si no pasa algo en el tiempo, una enfermedad, un choque, un imprevisto, fenómeno meteorológico, un temblor, un imprevisto fuerte, que te haga un boquete en el bolsillo, pues ese dinero al final de 20, 25 años que lo tengas trabajando, pues puedes tener 2 o 3 millones, hasta 5 millones de pesos de ahorro. Para nosotros, ley 73 del IMSS, nuestra pensión va a ser buena. Para aquellos que se dieron de alta en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, su pensión es chiquitita. Yo No ni va a había alcanzar ni nacido. para las Tú no habías medicinas. nacido, no, tú tienes que ver Me por van tu a dar una futuro. migajita de pan. Sí. Entonces para ti, y para mis hijas y los estudiantes que Todos nos están los viendo ahorita de jóvenes. la Universidad Central de Querétaro y todos los estudiantes de cualquier universidad o cualquier escuela, el mensaje es muy claro. Empiecen a ahorrar. La magia del interés compuesto es uno de, digamos, de los inventos que tiene el hombre más potentes en términos de finanzas. ¿Y cuál es esa magia? Ahorrar, que tu dinero trabaje, que te dé un interés, termina el periodo, esos intereses se los sumas al capital inicial y lo vuelves a invertir. Entonces va creciendo, 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 O sea, es como si creciendo. tú dices, voy a meter 10,000 pesos y me voy a olvidar que los metí. No me sé el ejercicio, pero supongo que en unos años, a lo mejor en 10, 20 años, pues eso va a ser mucho, porque son los 10,000 iniciales más los intereses, más todo se vuelve a invertir, más todos los intereses. Sí. Entonces es una bola de nieve. Es va una bola de creciendo. nieve a tu favor. Por supuesto. No a en tu contra, favor. ¿no? Como las deudas. Claro. Y ese es, digamos, uno de los objetivos financieros, es tener tu mente puesta en que lo voy a lograr. En sí se puede. En la parte positiva de las finanzas, en creer en ti. Obviamente hay otra técnica, que es tener tus gastos fijos, pero incrementar tus ingresos. Estamos platicando de los dineros, de las finanzas, de por qué unos sí ahorran, por qué otros no ahorran, por qué unos logran sus sueños y pueden cambiar el coche o comprarse un coche o comprarse un departamento. Ahorita nos platica Ana, pero tenemos preguntas del auditorio. No tengo el nombre, pero nos dicen que si podemos repetir dónde invertir en CETES, que dijo el especialista, que era Sí. directo. cetesdirecto.com.mx. ¿Así bajamos la aplicación? De hecho, entras a internet, Ok. si le pones en el buscador CETES Directo, te baja la página y luego también puedes bajar la aplicación CETES directo. .com.mx. Y si le pones en el buscador CETES Directo, te lleva a la página. Solamente confirmen que es la página, abajo dice que está vigilada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuál es la otra chulada que tiene esta página? Aparte de que es una página del gobierno, no cobra comisión. Cuando tú compras o inviertes en un CETE en un banco, el banco te cobra comisión. Claro. Entonces se reduce tu ganancia. En cetesdirecto.com.mx el interés
que generas es para ti. Obviamente hay que pagar impuestos. Sí. Se pagan Juan José, impuestos. pero en el banco también te quitan Pero los también impuestos. se pagan igual. impuestos, igual. ¿Es totalmente confiable esta página? Totalmente Porque ya confiable. uno está medio espinado, que ya... O sea, solo que nos fijen que esa sea la página, Que sea porque la a veces página, el ok. nombre dice CETES directo y luego la línea no dice eso. Ok. Sí. Dice ahí, está vigilada por la Secretaría de Hacienda y De Crédito Hacienda y Público. Crédito Público. Y es una página del gobierno federal. Otra ventaja, a partir de 100 pesos, ¿no? Como que siempre piensas en miles y millones de pesos para invertir. No, Cuando tenga muchos desde millones... 100 los invierto. pesitos. Está buenísimo. Sí. Y la página tiene inclusive diplomados, certificaciones en finanzas personales gratis, para que tú tomes, digamos, esa información y sea parte de tu cultura financiera. Sí. Eso está increíble. Es que nos Sí, qué falta importante. muchísima cultura Cultura. financiera. Y aquí- Nunca nos enseñaron a hablar de dinero. El dinero antes era como un tabú, ¿no? Como un mito. El papá lo ganaba y nadie sabía, ni la mamá preguntaba. Se gastaba. Sí. Y luego faltaba y ibas a empeñar. La tele, una alhaja, Sí. pero siempre había liquidez, ¿no? Siempre salíamos del bache. Sí. La cultura que tenemos que tener ahora como mexicanos es, tengo dinero, tengo un fondo de ahorro, tengo un fondo para un imprevisto, y si ese imprevisto no llega, pues lo utilizo para mi retiro. Pero siempre va a haber, ¿no? En esta vida pasan cosas. Puedes cerrar tu negocio, te pueden desvincular de la compañía por una baja en la economía, tienen que recortar puestos de trabajo y te quedas sin trabajo. Esos momentos son bien fuertes para uno, son complicadísimos, pero es diferente transitar esos momentos difíciles con un monto de dinero en el bolso, en el bolsillo, que sin nada o con muchas deudas. Tu mente piensa diferente, tomas las decisiones más pensadas, más digeridas. Cuando no tienes dinero y tienes deudas, pues te agarras cualquier cosa, ¿no? Y hasta tu salud se puede ver comprometida de tanto estrés, ¿no? El estrés financiero trae Sí, sí, colitis, es una cadenita. dolor de cabeza, migraña. Se empieza a colapsar pues, partes de tu cuerpo, porque es muy complicado. Y cuando la deuda es gigante, pues desafortunadamente hay gente que toma malas decisiones, ¿no? Claro, con Como su vida. inclusive el suicidio. Pero además de que tienes un problema económico, te da colitis, la medicina de la colitis, ahí les encargo, la prima Ahí de les una encargo. amiga. Entonces, aparte de la deuda, es págale al doctor, pero además paga el medicamento. Sí, sí es un problema. La bola de nieve, pero ahora la bola para de mal. nieve, pero al revés. Ya se nos acabó el tiempo, ya me quedé con muchas dudas. Pero ya platicaremos más adelante. Juan Aquí José, ¿te estoy parece para bien? platicar con ustedes, de veras. Hay mucho que platicar. Muchísimo, muchísimo. Y enfatizar, ¿sí? ¿En dónde te contactamos? Miren, traigo mi teléfono nuevo. Yo veía un papelito, ¿y ahora qué traes en el papel? Es que aquí me dejaron que fuera por el jamón, las tortillas y el, Ándale, y el- tú y no el pan y la puedes tirar. leche. Sí. Es el 442 Ajá. 383 9819. Espérame, déjame Es apuntarlo, el porque WhatsApp nosotros de- tenemos el anterior. Sí. A ver, otra Hay que vez. repetirlo. 442 Ajá. 383 383, espérame, 90 y... 9819. 442 383 9819. Este WhatsApp es de la Universidad Central de Querétaro. Estamos ahorita promoviendo muchas capacitaciones, entre ellos certificarte como un profesional de las finanzas personales. ¿Ok? Ahí pueden preguntarme o si quieren solicitar, digamos, esta certificación para que puedan tener todas las herramientas que platicamos en el programa, pero ya de una forma muy detallada, ¿no? Ahorita también les comento que estamos lanzando, mañana empezamos un taller de crédito para pymes, para empresas pequeñas, medianas y micros, para que el empresario o el emprendedor sepa cómo pedir un crédito a un banco. Entonces, en este teléfono, manden un WhatsApp, los podemos inscribir, nos quedan 2 lugares. 442-383-9819. Juan José Ochoa, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Gracias. Y vamos con todo esta semana. Con todo. Vamos con todo. Lulu Soriano, partera profesional, vamos a platicar de cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en un parto. Lulu Soriano, ¿cómo estás? Qué gusto Bien. tenerte aquí. Igualmente. Partera. Partera. Y en un parto, ya sea atendido por un ginecóloga o por un partero o partera,
pueden haber complicaciones? ¿Cuáles serían? Siempre, o sea, nadie tiene realmente ni la bola de cristal para saber qué va a suceder, ni qué realmente va a suceder. Lo que sucede en parto en casa es que nosotros tenemos mucho más cuidado en aceptar mujeres que solamente sean candidatas para un parto en casa, ¿no? O sea, no arriesgamos ni la vida de la mamá ni del bebé, o sea, vemos todo ese historial de esa mujer o de esa familia para hacerlo. ¿Cómo sabes que una mujer es candidata a parto en casa? Por ejemplo, o sea, no puede ser una mujer que tenga hipertensión o preeclampsia, ¿no? O diabetes gestacional o alguna placa en la cadera. Son pocas las cosas que excluyen a una mujer del parto en casa. En realidad todas son candidatas, pero sí tomamos en cuenta todo este historial para realmente ver que es un parto en casa y ahí pues se disminuyen mucho las complicaciones. Otro de los factores que favorece mucho a que no haya realmente complicaciones en parto en casa es que realmente no se interviene en el proceso, se acompaña, se cuida, ¿no? Se apoya a la familia para que todo se desencadene como se debería desencadenar de forma natural. Y no intervenimos, o sea, una muy buena maestra mía decía, pues nos sentamos en nuestras manitas y realmente observamos el proceso. Cuando necesitan ayuda vamos a actuar, pero cuando no, pues realmente todo fluye de una manera correcta. Claro que pues puede haber ciertas cuestiones de complicaciones tanto para la mujer como para el bebé, pero son realmente mínimas. Y como se cuida todo el proceso, en realidad desde muy temprano el proceso del nacimiento o del parto, pues realmente se observa que realmente no sea una complicación. Si se tiene que hacer algún traslado, se tendría que hacer a algún hospital y por eso yo en lo particular y muchas de mis compañeras como la hermana de esta hermosa mujer azul, lo que hacemos es tener un equipo de respaldo justamente para que pueda apoyarnos en el proceso que nosotros ya no vamos a poder seguir en casa, ¿no? Vamos a tener que hacerlo en un hospital. Entonces son realmente pocas las complicaciones o las emergencias como tal. Todo mundo piensa, o la pregunta que siempre nos hacen es de, oigan, ¿tienen una ambulancia fuera de la casa por cualquier cosa? Y en realidad no hay una complicación tan emergente como tal porque se va cuidando todo el proceso y se va viendo que se desencadene de una manera correcta, por así decirlo. Porque pues todo es correcto, no hay tiempo específico, puede ser 1 hora, 2, 10, cada 20, cada ritmo. Mujer tiene un proceso distinto. Pero lo que decías es bien importante, ¿no? Que acompañan varios procesos, porque yo he escuchado amigas, bueno, yo soy súper fan de las parteras, obviamente, y siempre, o sea, como que toda también la biología detrás de este proceso, pues es impresionante. Y entonces, amigas pero ya están así a punto de, ay, yo quiero en casa, y le digo, no, pues tampoco, o sea, todo esto te tienes que informar antes para tener tu decisión antes de embarazarte y que haya un seguimiento, porque no es como que llegas y ahora sí yo paro sola, ¿no? Sí. O aquí o allá, no. Sí necesitas un monitoreo, una orientación. ¿A partir de cuándo deberían de acercarse a una partera las que quieran parir en casa? Es como el ginecólogo, funcionamos de la misma forma, de la misma manera, o sea, vemos a las mujeres mensualmente, ¿no? Mandamos a hacer estudios, mandamos a hacer ultrasonidos, lo que nosotros también necesitamos como herramientas, porque no estamos en contra de la tecnología, la tomamos como una aliada, no la tomamos como de primera instancia, pero sí la necesitamos para el proceso. Entonces, sí hacemos todo el proceso, puede ser desde, a mí me contactan a veces desde súper chiquita o antes, es que me quiero embarazar y ayúdame, ¿no? A todo el proceso, dame un masaje, ¿no? Y ahí llevamos todo el proceso hasta que se embaracen y después todo el proceso de embarazo, pero sí lo ideal es si alguien está como pensando, ¿no? Cambiar a otra opción, pues sí les decimos más o menos como en la semana 20, ¿no? Para seguir ese proceso, para que también se haga este compromiso, ¿no? Y esta empatía entre la partera y la pareja para poder guiar todo el proceso. Y que tiene muchísimos beneficios, Muchos beneficios, pero te digo, complicaciones como tal sí son bien poquitas. Y te digo, y generalmente todas las parteras tenemos esta red de apoyo, ¿no? Médica para cualquier cosa. Porque además el concepto de partera ha cambiado. ¿No? Antes la partera, pues sí, te imaginabas una comunidad que siguen existiendo y que es la mujer que ha atendido los partos
porque aprendió de su mamá o de su abuela. Ahora hay una universidad donde estudias para ser partera, ¿cierto? Pues hay varias, Bueno, no una, ya. varias, sí. Antes solamente había una Sí. que es donde yo estudié en San Miguel de Allende, que ahorita desafortunadamente ya hace un par de años cerró, y ahí formó muchas generaciones de parteras, Sí. pero hay varias ya universidades en donde ya pueden tomar esa formación. Hay unas en Cuernavaca, hay en Guadalajara, en Oaxaca, o la otra parte, ¿no? Que ahí pues avala un poco más el gobierno, ¿no? Yo, por ejemplo, sí tengo cédula y un título, ¿no? Que me avala, yo puedo sacar certificados de nacimiento, pero las parteras tradicionales igual, hay parteras autónomas, hay parteras autogestivas, o sea, hay una rama grande dentro de la partería y todas yo creo que son profesionales dentro del área, ¿no? Y es que hay muchos miedos en torno al parto en casa y como al parto con partera, ¿no? Sí. Se ha hecho... A mí ya hasta me da tristeza cuando se ve el parto como una enfermedad y entonces solo lo tiene que tratar un médico, ¿no? Hasta te dicen, ay, te alivias. Ajá. Sí, que esos son los conceptos que queremos como quitar de la mente, ¿no? Por eso también hace ya muchos años surgieron también los cursos de preparación para el parto, justamente para volver a regresar esta emoción y este compartir de la mujer de tú puedes, o sea, es regresarle solamente la confianza de decir el cuerpo de la mujer está hecho Tú para puedes, este proceso. como han podido las mujeres Exacto. a lo largo de la Pero historia. pues ya nadie nos lo cuenta, eso es lo triste, ¿no? Sí, O sea, ya ni nuestra amiga, ni nuestra prima, ni nuestra vecina, ni siquiera a veces nuestra mamá, ¿no? Nos platica de cómo realmente ha sido el proceso. Entonces, hay como que reaprender cómo es el proceso, ¿no? Entonces eso ayuda mucho y si te acercas a una partera, aunque no de curso, te va a orientar cómo va a ser el proceso para que tú sepas, ¿no? Que realmente pues no es como nos lo pintan, ¿no? Que es así facilito y rápido y, ¿no? Y ya no, o sea, es un proceso que va a tardar Ni es así, tiempo. Lulú, ni es como nos lo pintan en Hollywood, que está gritando como si lo estuvieran despellejando y revolcando en sal y limón, tampoco, con tajín. Y Tenemos pellizcando al pobre esposo y gritándole. Ay, sí, y no, así no es. Una pregunta para la partera Lulú. Con las actualizaciones que se están haciendo ahora, ¿a dónde las parteras tienen que afiliarse a sistema de salud? Es decir, ya no pueden ser autónomas. ¿Sería riesgoso para la partera y o la mujer embarazada si atienden mi parto en casa? No. O sea, no hay ahorita está saliendo una norma oficial mexicana en donde están acotando todos los tipos de partería, ¿no? O sea, como ya estando un poco más dentro del marco legal. Pero todas las parteras, las tradicionales, te digo, autogestivas, autónomas o profesionales, que el gobierno ya nos da una cédula y un título, tenemos... o ese bebé tiene el derecho a adquirir un certificado de nacimiento. Entonces la Secretaría de Salud nos los brinda para poder certificar nosotros ese nacimiento en casa. Explícame las diferencias de las parteras que mencionaste. Mira, o sea, la profesional, la profesional estudió, es que fue a una universidad, fue a una escuela y estudió y esa sí la entiendo. El gobierno de Guanajuato, lo que sea, le dio una cédula y un título. Las autogestivas es que por propia voluntad va con varias parteras y va aprendiendo como de varias mujeres. De experiencia. Las autónomas igual, o sea, ellas hacen... O sea, autogestivas y autónomas son muy parecidas. Casi lo mismo. Entonces, hay muchos, o las tradicionales, ¿no? Que aprendieron de generación en generación, ¿no? Que fue la tía, la abuelita o la vecina. ¿Hay diferencia entre que te atienda una autogestiva que una profesional? Pues cada quien tiene claro como que dice, yo prefiero que tenga cédula, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todas hacemos mucha parte de la parte tradicional porque estamos muy a la parte de la naturaleza, de las hierbas, de los masajes, del rebozo, ¿no? Pero por ejemplo, las que estudiamos tenemos un poco como una parte médica, por así decirlo, porque pues vemos como todas las herramientas alópatas que pudiéramos también ocupar en el momento, ¿no? O sea, yo cuando voy a un parto llevo todas mis herramientas naturales, pero también llevo todas las herramientas que son las médicas, digamos, que espero no utilizar, pero que si las necesito pero las utilizar, llevas por cualquier cosa, exactamente. Claro. Perfecto. Lu, ¿en dónde te podemos encontrar? Mira, en mi celular, que es 442-181-6553, o en Instagram dicha, @nacimiento.com. Te repito el teléfono para los que están en radio, 442-181-6553. Ahí está. Qué padre.
en Ay, casa. sí. Muchas ¿Verdad que gracias se por antoja invitarme comer? otra Quiero vez tener a un bebé. platicar. Gracias a ti. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.